Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa de Alberto Sansegundo, de uno de los dos programas de Alberto Sansegundo en Radio Universidad de Salamanca, todos los libros, un libro, donde estamos conociendo pues muy buena literatura, también muy buena literatura de todo tipo, ensayos, novelas, de todo tipo, fundamentalmente novelas. Y creo que hoy Alberto Sansegundo va a hacer una especie de corte, ¿no?, en esa serie que iniciaba hablando de educación, de enseñanza, para proponernos otra cosa en el día de hoy, que sí que será una novela. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Sí, estamos? nuestros oyentes recuerdan que yo había prometido 4 programas con la excusa del comienzo del curso académico, tanto en la universidad como en secundaria, 4 programas centrados, directo o indirectamente, en el mundo de la educación. Hicimos el de Gregorio Luri y el de Nucho Ordine las 2 semanas pasadas, y también anticipaba que íbamos a hacer un paréntesis, una pausa en esa serie, motivada por una efeméride. Bueno, la efeméride ha llegado. Hoy es día 14 de octubre. El 17 de octubre, dentro de 3 días, se cumplirán 100 años del nacimiento de Miguel Delibes. Y esa es la razón por la que he querido dedicar a Delibes esta sesión de hoy, este programa de hoy, interrumpiendo, como digo, esa serie educativa que continuará dentro de 7 días. Miguel Delibes es una figura señera de la cultura castellano y leonesa, nacional también, ¿no?, pero sobre todo en Castilla y León, porque hay que recordar, pues eso, los orígenes de Delibes en Valladolid. También fue periodista, ¿no?, escritor, una persona muy vinculada a esta tierra y muy admirada, Alberto. Sí, fue director del norte de Castilla durante muchos años, y muy admirada y mucho prestigio, y escritor, uno de los nombres, a mi juicio, casi indispensables, diríamos, del siglo XX, de la literatura del siglo XX en español, ¿no? Que una obra, una obra Sí. muy importante, además, Alberto, tiene, no sé el número de novelas, pero vamos, yo le conozco varias. No sé si lo has tenido complicado a la hora de seleccionar alguna, porque te habrás Sí, decidido por una, ¿no? sí, no, porque efectivamente yo desde el principio del año, desde enero, en donde ya se anticipó en los medios el centenario, y además no solamente se anticipó que en octubre iba a ser el centenario, sino que se presentó en los medios de comunicación una serie de actividades, de exposiciones, ahora contaré alguna, previstas para conmemorar como se debe el año del IBES. El problema es que el núcleo central de esas actividades, una exposición de la Biblioteca Nacional, que estaba prevista, la inauguración estaba prevista para marzo, se tuvo que posponer, y por fin con muchísimas limitaciones, se ha abierto el pasado 18 de septiembre, seguirá en la Biblioteca Nacional de Madrid abierta un tiempo, comisariada, vamos a utilizar el neologismo, no sé si lo admitirá la Academia, por Jesús Marchamalo. Uno de los libros que traigo hoy, porque van a ser varios, lo presenta el propio Marchamalo. De manera que yo ya en enero sabía que iba a dedicar, al llegar a octubre, un programa a Miguel Delibes, que es un autor que yo he leído bastante y que cualquiera ha leído bastante, y en el peor de los casos cualquiera, si no lo ha leído bastante, si ha visto las muchas traslaciones de sus obras que hay en el cine, el famoso Los Santos Inocentes, con aquel doble premio en Cannes para Paco Rabanne y para Alfredo Landa como mejores actores principales, ¿no? De manera que yo ya lo tenía muy claro, y la duda que tuve inicialmente era, bueno, ¿qué hacía? Hablaba de toda su bibliografía, me centraba en un libro particular. Bueno, pues curiosamente la pandemia, el confinamiento, me dio la solución a ese problema. Voy a traer efectivamente un libro, aunque no voy a dejar de citar los demás, o bastantes de los demás de Delibes, que son también muy interesantes, pero voy a centrar efectivamente en uno, en lo que tiene que ver estrictamente con la obra de Delibes, porque traigo 2 libros más que hablan sobre Delibes, que también me parecen interesantes, que se han publicado en estos meses, precisamente al hilo del centenario. Por lo tanto, vamos a hablar de un libro de Delibes, 2 libros sobre Delibes, y quiero explicar de antemano el porqué de mi elección. El libro va a ser lo que fue en su momento Premio Nadal en 1948, La sombra del ciprés es alargada. Si estamos celebrando en 2020 el centenario de Delibes, es obvio que nació en 1920. Es obvio, por lo tanto, que ganó el Premio Nadal con 28 años. 28 años. Y esta es su primera novela, con una gran novela para
tener solo 28 años. Quiero contar, no obstante, al oyente, que podrá leer la anécdota con más detalle en la reseña del blog, el porqué de La sombra del ciprés es alargada, que se me presentó en plena pandemia, como digo, en pleno confinamiento, como la solución a el programa de Delibes. Yo, por circunstancias que no vienen a cuento, me quedé confinado en Vigo. Yo soy de Vigo, obviamente me desenvuelvo en mi vida profesional en Salamanca, vivo aquí, pero por circunstancias que no vienen al cuento, pues me tuve que quedar en Vigo confinado. Y también por circunstancias en las que no quiero detallar demasiado, porque pertenecen a mi vida personal, me quedé confinado en la que fue la casa de mis padres. Mis padres ya no viven, la casa estaba prácticamente cerrada, con muy poca vida, no tenía internet, no tenía teléfono y no tenía mis libros. Si yo llego a saber que me quedo confinado durante 3 meses, me llevo mis libros, pero las circunstancias fueron sobrevenidas y entonces desde el día 12 de marzo hasta finales de junio yo estuve allí. Y entonces tuve que rastrear en la biblioteca de mis padres muchos libros que yo había leído de chaval, porque yo desde de niño leía las lecturas típicas de niños, pero también otros libros estaban naturalmente en la biblioteca de mis padres. Y entre esos libros estaba una primera fase, porque a partir de un determinado año, que debió ser ya 1950, mi padre dejó de coleccionarlos, mi padre compraba todos los años los premios Nadal de la época. Uh-huh. Y mi padre tenía también esas cosas que había en tantos hogares burgueses del momento, que eran las colecciones de los premios Nobel, de los premios Pulitzer, encuadernados magníficamente, sí. En piel, con papel de estos tipo Biblia. Yo todo eso de pequeño lo devoraba. Pasaba el filtro de la censura de mis padres, les tenía que pedir permiso, esto no lo leas, esto sí lo puedes leer para tu edad. Estamos hablando de 13, de 14 años. Tenía la colección, mi padre, de libros, la colección Crisol, que eran 100 libros que se vendían con un mueble anexo, 100 libros clásicos de la literatura. Y el otro día la semana pasada hablábamos del Mercader de Venecia, que yo leí en esa edición de Crisol. Bueno, y entonces en esos días del confinamiento dije, bueno, pues tengo pocos libros, evidentemente pedí a través de internet algunos, logré hacerme con internet en su momento, a los pocos días. Pero releí muchos de los libros que estaban allí que me gustaban entonces, ¿no? Fíjate qué nombres voy a decir. Ahí estaba Premios Nadal de esos años 40, primeros 50, Nada, de Carmen Laforet. Bueno, qué maravilla. Viento del Norte, de Elena Quiroga. Nosotros los Rivero, de Dolores Medio. Siempre en Capilla, de Luisa Forellat. Por cierto, mujeres todas. Mujeres, eso estaba escuchando, sí, sí. La muerte le sienta bien a Villalobos, que lo recuerdo muy bien, de Francisco José Alcántara. Y ahí estaba también La sombra del ciprés es alargada, de la que yo tenía un recuerdo vaguísimo, por no decir que no tenía recuerdo ninguno, y que dije, bueno, pues vamos a leerlo y de paso, pues es quizá la ocasión, si el libro acaba subyugándome, será la ocasión de recomendarlo en todos los libros un libro cuando llegue el momento del centenario. De manera que ese es el libro, La sombra del ciprés es alargada, un libro primero de un chico muy joven, 28 añitos, con una muy clara ya, muy claro talento literario, al margen de que probablemente también una muy clara vocación. Y ese es el libro principal del que quiero hablar, recordando al oyente, sobre todo al oyente más joven, que no sepa exactamente quién es Delibes, ni qué significa en nuestra literatura, recordarle pues, que tiene todos los premios habidos y por haber, tenía todos los premios habidos y por haber, miembro de la Real Academia, Premio Cervantes, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Nacional de Literatura, Premio de la Crítica, en algunos de estos casos en varias ocasiones, doctor honoris causa en infinidad de universidades españolas y de fuera de España, y luego autor de títulos, y esto es lo que quizá pueda interesarle más a aquellos oyentes que no conocen con precisión la figura de Delibes, como El Camino, como Los Santos Inocentes, que comentábamos hace un rato. Por cierto, El Camino y Los Santos Inocentes han salido en este 2020, reeditados de nuevo, nuevas ediciones con prólogos de dos escritores actuales muy significativos. Sergio del Molino, hace el autor de La España Vacía, hace el prólogo del Camino, y Manuel Vilas, autor de Odessa, entre otras novelas y poemarios, Los Santos Inocentes. El disputado voto del señor Cayo, le sonará a muchos oyentes. Las ratas. También hubo películas sobre esto, ¿no? Claro, con muchas películas. Retrato de familia, que el Retrato de familia es una película que traslada mi idolatrado hijo Sisi, o Sisi, ¿no? Exactamente, Sisi,
La guerra de papá, que está basada en otra novela de Delibes, El príncipe destronado, El hereje, que es la última gran novela de Delibes, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 88. El diario de un cazador, esta vertiente vinculada con la naturaleza y con la caza, está asociada indisolublemente a la figura de Delibes, en cierto modo un adelantado a su tiempo. Creo que también sobre esto también película de Carlos Saura, ¿no? La caza. Claro. No, la caza no está basada, la caza de Carlos Saura no está basada en la novela de Delibes. En el libro de Delibes. Pero bueno, Delibes sí que fue un adelantado, pese a que fuera cazador, y parece que eso no encajaría con una interpretación de defensor del medio ambiente, una postura que podríamos llamar protoecologista, porque en ese momento nadie hablaba de eso. Sin embargo, efectivamente, la figura de Delibes está asociada para siempre a esa defensa del medio ambiente, a esa reivindicación del mundo rural, de los valores del mundo rural, etc. Y por cierto, claro, para cerrar este rápido elenco de obras de Delibes, está 5 horas con Mario, que Lola Herrera qué maravilla. Y ha recorrido toda España en todos los escenarios de prácticamente todas las ciudades españolas, que tiene también traslación al cine con una película, no recuerdo exactamente qué es, debe ser del año 80, 81, por ahí, de Josefina Molina. Yo recuerdo, uno ya tiene unos años, la memoria le falla, pero algunas cosas le quedan grabadas. Recuerdo cuando vino Josefina Molina a Salamanca a presentar su película, la película de 5 horas con Mario. A mí me parece la que más me ha gustado, por lo menos, la mejor obra de Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Sí, es la que prefiero por encima de todas. Los Santos Inocentes también es muy, muy buena, pero prefiero la película. Creo que la película supera a la obra escrita en Los Santos Inocentes. Es mi visión. Vemos cómo era la España de la época a través de esas... Muy descriptiva. Entonces, bueno, el libro, como digo, es La sombra del ciprés alargada. El núcleo de lo que quiero hablar hoy es ese libro, del Premio Nadal de enero del 48, pero que, por cierto, por las razones que acabo de explicar, no puedo mostrar al oyente en este momento porque ese libro sigue en la biblioteca de mis padres en Vigo, ¿no? Sí que quiero mostrar al espectador, al oyente, los otros 2 libros que, muy pequeñitos, muy breves, muy sencillos, muy interesantes también, que complementan la lectura o el acercamiento a Delibes y que traigo hoy. 5 horas con Miguel Delibes está publicado en la editorial Fórcola, el autor es Javier Goñi. Es una muy larga entrevista, hace honor a su nombre, son 5 horas de entrevista con Javier Goñi, que es un crítico, es un periodista cultural. Hizo la entrevista y la publicó en 1985, pero ahora en 2020, como digo, con ocasión del centenario, ha vuelto a ser reeditada. Hay alguna incorporación con respecto a la edición original, hay un prólogo adicional, hay ciertos añadidos. Lo sustancial del libro sigue siendo el del año 85. Y además quiero presentar también otro librito estupendo, como decía, de Jesús Marchamalo, Delibes en bicicleta. Está publicado por otra editorial ejemplar, nórdica. Tiene unas bonitas ilustraciones, graciosas ilustraciones, no sé si se pueden ver desde ahí, si se pueden distinguir a través de la pantalla. Sí, si lo pones un poquitín más hacia ti, Alberto, lo vemos un poquito mejor, más hacia ti. Ahí yo creo que se ve un poquitín mejor. Por lo menos yo desde aquí lo veo mejor. Sí se pueden ver las ilustraciones. En Internet todo puede acceder a las ilustraciones. En blanco y negro. Blanco y negro, grabados muy interesantes. Se llama Delibes en bicicleta, como digo, es un libro entrañable que luego, si tenemos tiempo, quiero comentar algunas cosas muy breves también de él. Entonces, bueno, con respecto al libro principal, La sombra del ciprés alargado, la anécdota argumental no es gran cosa, no tiene demasiada enjundia. El libro nos presenta a un niño, Pedro, no tiene ni 10 años, es huérfano de padre y madre. Del padre y de la madre ni el niño, ni por lo tanto el lector tiene ninguna noticia en todo el transcurso de la novela. Su tío, que es el que está encargado de él, a esas edades ya no puede hacerse a cargo del niño y por lo tanto lo lleva a Ávila, en donde lo deja bajo la encomienda de don Mateo Lesmes, que es un maestro con su familia, un personaje que no solo por su condición de maestro, sino por su, vamos a llamarlo así, filosofía ceniza, pesimista, muy negativa de la vida, influirá en la construcción de la personalidad de este niño. Lo acoge en su casa, lo acoge con su familia, le proporciona
un hogar, le proporciona una educación a cambio de una compensación económica que pagará el tío. El tío la paga con agrado porque lo que quiere en realidad es librarse de su sobrino. Está ambientada la novela en el primer cuarto del siglo pasado y vemos en una primera parte, porque hay dos grandes partes, por cierto, está ambientada en el primer cuarto del siglo, pese a que no hay ninguna mención explícita. Yo he encontrado en el texto dos dataciones temporales indirectas. En un momento determinado se alude al ABC, el periódico, literalmente diciendo que hace tiempo que sale en Madrid un periódico nuevo. Y el ABC es de 1903. Y luego hay una mención a una guerra que no se sabe cuál es, pero que puede interpretarse que pueda ser la guerra civil, y esa guerra ya se nos cuenta cuando el chico ya no es un niño, sino ya estamos en una juventud avanzada del personaje, y por tanto podría encajar también con la guerra española del 36 al 39, por tanto podemos decir que la primera parte, la de Ávila, está situada en el primer cuarto de siglo. En esa primera parte, el niño en primera persona, la narración en toda la novela es en primera persona, la narración del niño nos permite conocer el entorno inmediato, las personas, don Mateo, su esposa, doña Gregoria, la pequeña hija, Martina, un amigo, Alfredo, con el que entablará relación, y luego la vida en Ávila, los estudios, etcétera, etcétera. Es como una rememoración que hace el personaje o como si estuviera ocurriendo en el mismo momento, con la mentalidad de un niño contándolo como lo contaría un niño. Como lo contaría, solo que, y esto lo contaré luego desde el punto de vista formal, la voz de ese niño, como por otro lado la voz de todos los personajes, una sirvienta y un catedrático universitario, y esa es, a mi juicio, una deficiencia de un libro primerizo, todos hablan igual, todos hablan como filósofos, todos hablan como catedráticos universitarios. De manera que el niño hace unas reflexiones de una enjundia, de una profundidad, con un léxico, ahora hablaremos de los aspectos formales que son muy interesantes, ¿no? Indiscernibles, como digo, en el niño, en la sirvienta que trabaja en la casa de don Mateo y en cualquier personaje, una cantante de cabaret, nos hablan con la misma... Como un filósofo a todos. Bueno, Alberto, yo creo que eso lo superó perfectamente entonces en 5 horas con Mario, porque ahí, bueno, qué manera de meterse en la piel de una señora de esa España de represión. Es magnífica, me parece a mí. No quiero adelantarme a ese análisis formal, pero claro, Delibes se caracteriza, yo creo, desde el punto de vista estilístico, por ese despojamiento, por esa sencillez, por esa capacidad a la que aludes, digamos, de captar la voz del pueblo, de la gente, del señor que trabaja en el campo, del ama de casa, la mujer de Mario que ha fallecido y que lo vela durante 5 horas, y la novela y la obra de teatro y la película es ese largo monólogo de una mujer, una mujer sin especial formación, una mujer que ha sido ama de casa toda su vida y que, como dices, calca los registros lingüísticos de ese personaje. Aquí, en cambio, es una voz muy densa, muy culta, un léxico increíble. Luego hablaremos de la forma, pero querría todavía centrar la trama argumental. Hay esa primera parte en Ávila y hay una segunda parte en donde el niño ya no es un niño, ya es un chico, se va a Barcelona a completar sus estudios en la escuela de náutica porque va a ser marino, y ya no solamente viaja a Barcelona, sino que como marino, una vez conseguido el título, viaja por todo el mundo como capitán de barco, conocerá a una mujer, Jane, en Estados Unidos, y a partir de ahí no quiero decir mucho más, no quiero desvelar cómo continúa la trayectoria vital del personaje, y no solo por no desentrañar la trama, que tampoco es para tanto, aunque ahí sigue algún acontecimiento relevante que podrá sorprender al lector, ¿no? Sino sobre todo porque la trama no es lo importante. Aquí la clave es el transcurrir interior digamos, una especie como de monólogo interior, un flujo de conciencia en donde el protagonista se interroga, analiza su vida y la de su entorno desde una perspectiva, como digo, de carácter filosófico, ahondando en las profundidades del pensamiento, se ahonda en los conflictos psicológicos, en esa visión del mundo muy oscura, muy ceniza, marcada. Fíjate en el título, La sombra del ciprés es alargada, que es un título muy indicativo. Es literal, porque una de las visitas que hacen Ávila, hacen los niños, él y su amigo, que van paseando por las afueras, es el cementerio, y hay un ciprés, y la sombra, en efecto, es alargada, porque se pone el sol, pero a la vez es metafórico. La presencia de la muerte lo llena todo.
Sí. Esa es la visión negativa, ¿no? Entonces, Bueno, los cipreses están en todos los cementerios, además, es el árbol típico de los cementerios. Claro, esa idea de la muerte, ¿no? De la presencia, la sombra es muy alargada, la sombra de la muerte, esa noción de lo efímero, de esa angustia existencial que acomete fundamentalmente a don Mateo, al maestro, pero que, en cierto modo, por ósmosis, casi le pasa, le transfiere a su discípulo, marca toda su vida. Su vida está marcada por esta idea, y esa será la tesis, luego hablaremos de ello, la tesis fundamental de la novela, ¿no? Esta idea, esta visión negativa, podríamos decir, en cierto modo, una novela existencial, porque se plantea los grandes enigmas, los grandes dilemas de la naturaleza, la vida y la muerte, el despojamiento y la entrega, el dar y el recibir. Bueno, hay muchas cosas que luego, si tenemos tiempo, podemos charlar, ¿no? Entonces, bueno, los dos frentes interesantes que yo querría resaltar antes de pasar a hablar de los otros libros es la cuestión formal, como decíamos, y la cuestión de contenido, los temas, el enfoque temático, la propuesta temática muy sugerente y sobre todo muy lúcida, muy penetrante para un chaval de 28 años, que me permito llamarle chaval, ¿no? Hoy quizás cuando él tenía 28 años no era ya un chaval, pero hoy desde luego alguien con 28 años sigue siendo un chaval. Lo recuerdo muy bien porque en los otros libros aparece la vida familiar, que comentaremos, que los he calificado de entrañable. No recuerdo muy bien si ya estaba casado entonces, Delibes, a los 28 años y por tanto ya tenía responsabilidades familiares. A lo mejor sí, muy probablemente. Es muy posible que sí, Alberto. Probablemente sí. Delibes tiene muchos hijos, ha tenido muchos hijos, muchos de ellos tienen una presencia muy importante en la vida pública también. Esta tendencia de lo ecológico y la naturaleza, uno de sus hijos se desenvuelve como biólogo y es un importante nombre muy destacado de esos movimientos ecológicos de defensa de la naturaleza. No recuerdo exactamente tampoco si ha tenido alguna responsabilidad, no sé si era en ADENA o en alguna institución de ese estilo. De manera que yo no sé, creo que Delibes ya a esa edad probablemente fuera papá. Fuera papá, seguramente. En cualquier caso, nuestro niño, el niño protagonista... Bueno, en cierto sentido, también como marcan los padres, un poco también el devenir de los hijos, ¿no? Que claro. También como ese tío marcó seguramente el carácter del sobrino. Yo estaba pensando eso porque este hijo de Miguel Delibes, muy relacionado con el tema ecologista, con responsabilidades seguramente también en ese ámbito, yo creo que también ahí está la sombra del padre, ¿no? En este caso no la sombra del ciprés, sino la sombra del padre. Yo, Miguel Delibes, siempre además lo asocio con la naturaleza, con el entorno, pues con ese tipo de entorno, ¿no? Hay un parque, por cierto, también aquí en Salamanca que lleva el nombre de Miguel Delibes, que a mí me parece una elección de un nombre estupenda, ¿no? Probablemente, quiero decir que sí, que esa influencia no esté solo en el hijo al que aludes, sino en todos los demás y en los nietos. Hablaré luego, espero tener tiempo, del último de los libros, Delibes en bicicleta, recrea anécdotas entrañables de la vinculación estrechísima entre padre, hijo, abuelo y nietos, que perdura incluso ahora, varios años, yo creo que hace ya 10 años que murió Delibes, varios años después de su muerte. Entonces, bueno, lo que decía, esos dos frentes, el punto de vista formal, una prosa muy literaria, muy culta, muy estilizada, que, como digo, contrasta con esos registros más coloquiales, más sencillos, más despojados de la obra posterior. Sus registros lingüísticos son los de un filósofo, como decía, un profesor universitario, se sitúa en todo momento, y esto puede ser enojoso a lo mejor para algún lector, por encima de su lector. El narrador no se enseña, en cierto modo es muy preciso, muy meticuloso a la hora de organizar el pensamiento, es muy sistemático, muy racional, se adentra el niño y luego el joven y luego el adulto en las ideas, las analiza, las matiza, las desmenuza, de manera que un léxico muy variado, muy profundo, una adjetivación brillante, pese a la juventud. Era un vaso de leche pastosa, sincera, espléndida. La expresión quizá un poco abigarrada, como digo, un cierto, quizá esa voluntad que puede darse en otros ámbitos, no solamente en el de la literatura, pero quizás especialmente en la literatura, ¿no? Alguien de 28 años quiere contarlo todo, quiere mostrarse todo, quiere hacerlo todo, quiere hacer la novela que incluya todo lo que él es, y entonces en ese sentido hay ese defecto quizá de primerizo, de excederse, ¿no? Luego eres más despojado, luego depuras.
todo el mundo, yo no. Yo con los años soy todavía más barroco. Más barroco. Pero bueno, en general es un fenómeno muy común. Hablaba del léxico. Fíjate algunos términos que yo he espigado de la novela, ¿no? Desusados actualmente hoy, y yo diría que incluso en 1947-48, undísono, matrera, bore, mesmedad, desmarrido, lene, acítara, flébil, ínsitas, hostial, desdejado, subitáneo. Está plagado. Eso no, yo no reconozco prácticamente Claro, esos vocablos como formando parte de la lengua española, claro, pero lo serán seguramente, ¿no? está desusado, pero es muy interesante esa recuperación. Dentro de unos meses traeré un libro también que hace referencia a este léxico perdido, ¿no? Pero fíjate que es curioso, en el libro de Javier Goñi, en las entrevistas en las 5 horas de entrevista con Delibes, hay una pequeña anécdota que yo he conectado con esta meticulosidad, esta recuperación y la precisión de utilizar los términos adecuados y de salvar términos muy, muy, diríamos, abiertos a muchas posibles interpretaciones que están perdidos, ¿no? Javier Goñi en algún momento habla de algo lúdico y Delibes le corrige. Dice, no, lúdico no es, lúdica no es. La palabra es lúdrica. 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 Y dice Delibes, estoy citando literalmente, otros dicen lúdica, pero en realidad es lúdrica. Es mucho más fea la palabra, pero es así. Y entonces Goñi le contraataca, ¿no? Y le dice, pones cara de académico. Y entonces Delibes le dice, sí, pero es lúdrica. Y entonces ese lúdrica que hoy nadie pronuncia como, o nadie escribe como lúdrica, todos decimos lúdico, lúdrica. Enlaza, a mi juicio, y fíjate que esto estamos hablando de un libro que es del año 85, 40 años después del Nadal, pero con esta riqueza léxica, ¿no? Luego hay unos usos nominales. Que es lo que debe tener un buen autor, ¿no? Es lo que debe tener, riqueza léxica. No, por casualidad fue miembro de la Real Academia, ¿no? Claro. Digo los usos nominales, que suenan un poco hasta pedantes, petulantes, y que pueden encajar en una cierta pedantería de chaval de 28 años, ¿no? Él escribe constantemente substancia, obscuridad. Con B delante, ¿no? Con la B delante, ¿no? Que hoy es desusado totalmente, o incluso hoy nos sonaría, siendo estrictamente correcto, sonaría a un trabajo académico pedante. Un poco pedante, sí. Luego, en contraposición, y esto es muy de Delibes y está en otras obras, se nota mucho el muy vallisoletano leísmo y laísmo. Entonces es constante. Abracé al animal izándole con cariño. Sus palabras se habían volcado sobre mi ser, empapándole, la advertimos, y luego hay un par de errores ortográficos en la edición del 48, que yo luego he consultado la edición actual, y en la edición actual está corregidos, ¿no? Por ejemplo, acentúa fue, que hoy ya fue, no se acentúa, yo creo que nunca se acentuó. Y luego hay una pifia que es una pifia. Estiva, de estivar, es con B, y ahí aparece con V. Con V. Pero bueno, tierra de campos. Claro, bueno, lo del leísmo sí, ¿no? Y luego también, como desde el punto de vista formal es significativo, es reseñable lo que ya comentaba de esa uniformidad en los registros. El niño de 12 años, el adulto con formación, la sirvienta casi analfabeta, el mendigo de la calle, un marinero muy sencillo con el que se embarca, todos hablan como si fueran catedráticos universitarios, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, encaja, y ahí enlazo con el segundo frente, de lo que se trata en esta novela, yo creo, es de también algo típico, yo creo, de Primerizo, es una novela de tesis, es transmitir sus ideas. La trama, incluso el léxico, diríamos, podrían parecer una excusa para contarnos lo que quiere, su visión de la realidad. Y su visión de la realidad, que transmite este muy sentencioso Pedro, es una visión con reflexiones muy negras sobre la amistad, sobre el compromiso, sobre la entrega, sobre el deseo, sobre la conformidad, la expectativa, la aceptación y el sufrimiento. Todo esto en un ámbito, claro, que es de los años 50, y por tanto toda esta idea de, por ejemplo, la relación. Y no puede ser que también que Miguel Delibes con eso pretendiera hacer una novela de denuncia, que quizás ese fuera el sentir general de este país en esos años, y que la mayoría de las personas tuvieran ese sentido trágico de la vida y negro de la vida. Quizás también pretendiera mostrar esto, ¿no? De manera indirecta hay un reflejo de la sociedad de su época, evidentemente, y esa negrura puede estar. Delibes viviendo
y desarrollando su carrera profesional también como periodista dentro del franquismo, prácticamente lo sustancial de su vida dentro del franquismo. Sin embargo, tuvo en su momento posturas de oposición y tuvo problemas con Fraga y Ibarne, como que era entonces ministro de Información y Turismo, en el norte de Castilla, como director del norte de Castilla, ¿no? Y por tanto no es descartable que hubiera una digamos, intención de mostrar esa visión de una España más oscura, una visión más negra. Pero en cualquier caso lo que hay es, fíjate que Goñi, en el libro de Goñi, el mismo Delibes, señala cuáles son los 4 temas que ha tratado de una manera o de otra en toda su obra: muerte, infancia, naturaleza y prójimo. Y esas 4 ideas están muy presentes ya en la infancia muchísimo, la infancia claro, aparece muchísimo en las novelas de Delibes. La relación con el otro también, y la muerte constantemente. En esta novela la muerte es preponderante. Entonces, diríamos, la tesis fundamental es: los cipreses, la sombra del ciprés, la muerte, nos acecha inexorablemente, más cerca o más lejos, a todos. Y con ella, con la muerte, aparece el fin de todo nuestro entusiasmo, de todos nuestros afanes, la terminación de todo lo que hemos construido, el olvido, la caducidad, la finitud, la extinción de todo lo que somos, de los anhelos, de los deseos, de los logros, de las ilusiones. Y entonces, y esa es la tesis de la novela, eso es lo que hace suyo Pedro, lo sensato es no implicarse, es no vincularse, es no tomar para así no tener que renunciar, es no querer para no tener que perder luego aquello que queremos. Por tanto, es una novela que, como lema, podríamos decir, que defiende el desasimiento, la renuncia, el retraimiento, la desconexión del mundo. En cierto modo, Pedro será una especie de asceta, incluso su relación sentimental, que está muy teñida, lógicamente, con todas las censuras y todas las cautelas de la época. No hay una relación física en su relación sentimental, esa dimensión no aflora en la novela, no sé si por autocensura, pero también en ese ámbito, la visión de Pedro es una visión, en el ámbito sentimental, una visión de asceta, de desconexión del mundo, de sus afanes, eliminación del deseo, el aislamiento, la misantropía, no considerar, huir de los demás seres humanos, la falta de compromiso, todo ese dilema entre el comprometerte en la vida, comprometerte en la relación sentimental, etc., está presente en una novela, como digo, filosófica, muy interesante desde el punto de vista del estilo y sobre todo prodigiosa si hablamos de un chico de 28 años. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya porque, como siempre, siempre vamos mal de tiempo. Sí. Alberto, me has comentado que querías también, por lo menos, comentar un poquillo, ¿no?, en torno a esas 2 obras ya sobre Miguel Delibes, de Jesús Marchamalo, 5 horas con Delibes, ¿no? Y la otra es de Javier Goñi. De Javier Goñi, 5 horas con Delibes, y de Jesús Marchamalo, Delibes en bicicleta. Sí. Empezamos, si te parece, con la de 5 horas con Delibes. Son 5 horas de entrevista, como dije, en el 85, más o menos estirables, dice el autor, como un reloj daliniano. Una por tarde, va de lunes a viernes el escritor en la casa de Valladolid de Delibes, y habla, bueno, pues resume las conversaciones en el libro. Apareció en el 85 en Anjana Ediciones, hoy ya no existe, con prólogo nuevo y epílogo nuevo, aparece en Fórcula. Incluye además reproducciones de algunas páginas mecanografiadas del original. Goñi le mandó la transcripción y Delibes corrigió algunas cosas. Aparece un índice también onomástico de las personas que se citan en la entrevista, aparece una bibliografía completa. Y bueno, aquí hay hay 5 ejes, uno por día, y hay desde la cuestión de la infancia, los juegos en el campo grande, el padre cazador, un abuelo francés, un análisis del origen de Delibes, el apellido francés, que coincide, tiene un parentesco lejano con el músico del mismo nombre. Aparece su incorporación en su vida personal, los estudios de la Escuela de Comercio, su incorporación primero como redactor en el norte de Castilla. Ahí es donde él no se entera del premio Nadal porque le llaman. Cuando le llaman, él ya lo supo, ya lo había sabido, porque como redactor le llega el teletipo y redactor del norte de Castilla se entera la obtención del Nadal, la carrera. Esa es la primera hora. En la segunda hora, que se titula Con la escopeta al hombro por los campos de Castilla, pues habla de esa experiencia y de las novelas y libros que recogen esa experiencia de cazador. Luego hay una tercera sección que es como periodista, en donde se habla de su trabajo como periodista. Yo no lo sabía, la oferta que se le hizo en 1976 por los dueños del periódico para que dirigiera El País, y que oferta que rechazó.
y ahí están sus opiniones políticas en esta tercera parte. Es un burgués, liberal, pero progresista, provinciano también, como se define en el penúltimo capítulo, y hay ahí en esa sección opiniones políticas, los problemas en la incorporación, los problemas también como periodista, la incorporación a la OTAN en España en la época, la oposición al franquismo, la censura, la relación con el rey Juan Carlos, los viajes que escribió y los libros que hizo sobre viajes. Y luego hay una última sección que es un ecologista en un mundo que agoniza, que sigue siendo muy vigente, por eso yo lo llevaba hace un rato adelantado, porque hace 35 años ya nos estaba contando acerca de, o denunciando, ese acelerado modo de vida nuestro, la destrucción de la naturaleza, el frenesí insensato en el que vivimos, ¿no? Que no sé si Delibes en bicicleta, quizás ese es el tema que recoge, Alberto, y esto que nos Sí, sirva ya para pasar al siguiente libro. Delibes en bicicleta es un libro muy pequeñito, tiene del orden de 50 y tantas páginas, de las cuales hay infinidad de cuadritos, de dibujitos, por lo tanto de texto son 25, el volumen es muy pequeñito, es en 16avo, es decir, muy manejable, cabe en un bolsillo, y bueno, es un relato, como te digo, muy entrañable, muy cercano, donde Marchamalo, que lo conoce muy bien a Delibes y habló con él muchas veces, dirige esta exposición de Madrid, recoge algunas anécdotas de la vida de Delibes, también más vinculadas a la vida personal, el Quijote que el padre le leía cuando era pequeño cada verano, el modo en el que él, Delibes, enseñó a montar en bicicleta, un modo muy peculiar, a su hijo, las enseñanzas del abuelo francés que decía antes, el amor por la naturaleza y la exaltación de la vida al aire libre, que lo hereda de sus antecedentes franceses. Bueno, hay una anécdota muy curiosa. Él veraneaba en Molledo, un pueblo castellano-leonés, vallisoletano creo, y su novia entonces, se enamora de ella, vivía en Sedano, a más de 100 kilómetros de distancia. Entonces él la visitaba en bicicleta. Entonces hizo un recorrido en bicicleta, un primer viaje para declararse, para presentarse a la familia en bicicleta. Y la anécdota entrañable es que desde entonces, no solo después de la muerte de su padre y abuelo, yo creo que también en vida, pero en cualquier caso después de la muerte, los hijos y nietos siguen haciendo todos los años, en la misma fecha, el recorrido en bicicleta de Sedano, Sedano a Molledo, para recordar el viaje del abuelo. Recoge Marchamalo en el libro, cuando el abuelo no era más que un joven enamorado, delgado y cantarín. Una cosa bonita. Fíjate, muy bonito, muy bonito. En la toda la familia se pone en marcha con la bici. Con la bicicleta, y con la primera pedalada recuerdan ya al pariente y gritan todos al unísono: ¡Aupa Delibes! Entonces, son anécdotas de este estilo, muy bonitas, muy cercanas, y con estos entrañables grabados, muy elementales, diríamos, pero muy... Bueno, esta editorial nórdica tiene varios libros de este estilo, pequeño formato. Hay otro libro que yo comenté aquí sobre Pessoa, sobre diferentes autores que se recuerdan de un modo distinto al convencional. No es un ensayo al uso, son pequeñas pinceladas de alguien que lo conoce y que además lo admira, es un entusiasta seguidor como lector y como persona, y bueno, es un acercamiento gracioso, entrañable, como digo, emotivo en algunos casos, que completa, o es una invitación que ayuda a completar la lectura de la obra de Delibes, que merece mucho la pena, obviamente. Merece mucho la pena, como seguramente también merece mucho la pena, y yo creo que se podrá visitar a pesar de las restricciones. Alberto, esta exposición que tú comentabas antes que comisariaba, si es que se puede utilizar ese término como verbo, Jesús Marchamalo, y que está en la Biblioteca Nacional. No sé si nos puedes comentar ya yéndonos un poquito más adelante, ¿no? en este programa, algo sobre esa exposición. No, yo no la he visto, se puede acceder en internet a través es muy completa y de todo, pero lo que sí sé es que se puede ver, el aforo es restringido y se exige cita previa. Entonces, yo personalmente, bueno, yo soy muy
hipocondríaco, no me quiero meter en Madrid en estos días, pero en estos meses, si la situación mejora, yo no he podido, ni siquiera no he tenido tiempo de entrar en internet para ver qué es lo que se puede ver. He entrado solamente en la portada, en la página principal de la exposición, para ver esto del 18 de septiembre, cómo estaban los plazos, pero no he tenido tiempo de, si hay una visita virtual, que me imagino que la habrá, no he tenido tiempo de hacerla, ¿no? En Bueno, cualquier pues caso... es otra manera de poder visitarlo. Bueno, nuestros oyentes y las personas que estén interesadas, pues que acudan, ¿no? Seguramente en la web de la Biblioteca Nacional ya se apuntarán, ¿no? Si hay posibilidad de esa visita virtual y todo eso. Claro, fíjate, Elena, que no sé si sigue habiendo, pero lo hubo durante tiempo, y no sé si no lo hay ya de una manera coyuntural por el coronavirus, o si ha desaparecido esa experiencia. El Ayuntamiento de Valladolid organizaba una visita por la ciudad siguiendo la ruta del hereje. El hereje, esta última novela de la que hablábamos de Delibes, ¿no? Que tiene que ser también una experiencia muy interesante. Muy interesante, efectivamente. Leer la novela con el correlato de tu visita a los espacios, los lugares de la ciudad. Y es una experiencia muy interesante, ¿no? Que yo creo que podría multiplicarse si otros ayuntamientos hicieran algo similar, coger las obras emblemáticas, probablemente lo hagan, ¿no? La Regenta de Clarín, pues seguro que el ayuntamiento en Oviedo tiene una experiencia similar, y si no la tiene es el momento de que la haga, porque enriquece. Sí. Yo quiero hacer un inciso, no sé cómo estoy de tiempo, yo hace unos pues años... que ya sabes que mal, ya sabes que mal. Un inciso muy breve. Así que el inciso breve, luego nos comentas la canción que has elegido para hoy y luego nos quedamos con un fragmento. Ya, todo un poco de prisita. Pero voy a coger muy breve también, ¿no? Yo hace unos años estuve haciendo una visita, y salió aquí en un programa de Todos los libros un libro, a los territorios de Jane Austen, de las novelas de Jane Austen. Y entonces está muy bien, porque si te gusta Orgullo y Prejuicio, te gustan las novelas, Sentido y Sensibilidad, bueno, pues vas a reconocer los sitios en donde estuvo, las casas desde la que la escribió, los lugares por los que pasaban los personajes, etc. De verdad que es una experiencia interesante. Con respecto a la canción, como hay película también de La sombra del ciprés es alargada, aparece también en la película, y sobre todo aparece en la novela, se cita en la novela, un cuplé, Fru Fru, que fue compuesto en París en 1897, y yo voy a ofrecerlo ahora, porque en la novela obviamente no suena, en la versión francesa de 1930, que interpreta Berthe Silva, o Silva. La pieza, en español, Fru Fru Fru, hermosa cupletista, estoy Fru Fru Fru, loquito por tu amor, la canta y la toca al piano Martina, la pequeña Martina, cuando ya es mayor, en la novela La sombra del ciprés es alargada. De manera que nos queda una canción de los años, de finales del siglo XIX, que tenía plena vigencia en los años 20, que es cuando la canta Martina y cuando la escucha Pedro, el protagonista de la novela. Tenía un texto, y es el que voy a dejar en el blog, más significativo, más descriptivo del espíritu de la novela, pero es muy largo, y entonces voy a leer en este momento otro texto también interesante, pero no es tan revelador de lo que cuenta La sombra del ciprés es alargado, pero dado el poco tiempo que tenemos, quizás sirva como ejemplo. Pues con ese texto, como siempre, ya nos despedimos, Alberto, hasta la próxima semana. Muy bien, pues y muchas gracias de nuevo. Vamos con ese texto. Vale. La vida seguía su curso a un ritmo implacable, rápido para unos, moroso para otros, pero objetivamente igual para todos. En un punto u otro de la ciudad iba imprimiendo la huella de su paso cada día. Era como un río que después de la avenida fuese esparciendo a izquierda y derecha de su curso los restos de los destrozos ocasionados en su expansión. Unos nacían, otros morían, unos caían, otros se levantaban, unos quebraban, otros se enriquecían, perdían unos la salud, otros la recobraban. Era un juego de ponderación exquisito, equilibrado y ecuánime. La vida, con sus entrantes y salientes, constituía un gigantesco puzzle, abigarrado y armonioso. Lo que uno no tenía le sobraba a otro, y de la coincidencia entre las obras y las faltas brotaba el equilibrio humano, con nada de más, pero también sin nada de menos. La vida de la ciudad se desplegaba ante mí como si recorriera una larga carretera en un coche descubierto, y periódicamente unos árboles más altos que otros rompiesen la uniformidad del camino, sirviéndome de puntos de referencia, de hitos diferenciales.